Hola, saludo cordial a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, a todas las personas que a esta hora de la mañana, de la media mañana, se ponen en sintonía con la fanpage, el portal de The Archipiélago Press. Estamos en una nueva edición de este formato audiovisual radial que estamos iniciando a partir de ayer, 1 de octubre del año 2025, a través de nuestra fanpage, para profundizar en los temas, en toda la información, todo el contenido que nosotros posteamos a diario en The Archipiélago Press, y para darle mayor profundidad a esos temas que a diario se divulgan, para que no quede la superficialidad de la información que caracteriza hoy a las redes sociales, sobre todo. Entonces queremos ahondar en los comentarios, en la información, en el análisis, en el contenido, y desde luego también queremos aprovechar para que nuestros seguidores, vamos a ver, por acá tenemos el número telefónico, si a bien lo tienen y quieren enviarnos comentarios, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp del abonado telefónico 322-735-9766. 322-735-9766. Y allí podrán enviarnos toda clase de comentarios, toda clase de respuestas. Si quieren, incluso nos pueden llamar al número telefónico y nosotros con gusto también le daremos cabida a sus comentarios, porque sin censura no puede ser solamente para nosotros, tiene que ser para la comunidad también. Lo único que exigimos a cambio, desde luego, es que haya total respeto, respeto al idioma, al lenguaje, al no uso de expresiones injuriosas o calumniosas o incluso vulgares. Lo importante es siempre que lo que se vaya a comentar, lo que se vaya a decir, esté revestido del debido respeto por las personas y por el lenguaje. Bien, nosotros para hoy habíamos anunciado que les traeríamos un tema muy importante, y era el de una entrevista que logramos hacer por allá en el año 2001 al entonces promotor del acuerdo de pasivos del departamento, el señor Augusto Moreno Barriga, que para entonces, no sabemos hoy cuál es su circunstancia ni su realidad, era funcionario de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la DAF, que tenía de directora a quien se consideraba en su momento la dama de hierro de las finanzas de Colombia. Su hermano incluso tiene vínculos con San Andrés porque permanentemente viene a la isla. Ella se llama Ana Sofía Villa y su hermano es el cineasta Jorge Villa, que mucho contribuye con algunas producciones en Teleislas e incluso en el Festival Henrietta de cine en San Andrés. Entonces, el señor Augusto Moreno Barriga era entonces el promotor del acuerdo de pasivos del departamento. ¿Y por qué la importancia de traer a colación esta entrevista? También vamos a tener más adelante, en lo posible, al doctor Carlos Alfaro Fonseca, que es el abogado demandante, porque ayer radicó una solicitud ante la Presidencia de la República y otra ante el Consejo de Estado, donde está denunciando que a la fecha se han presentado 371 memoriales en el proceso de nulidad del gobernador de San Andrés, y que él considera eso es la demostración de un mecanismo dilatorio de ese proceso, porque son 371 memoriales los que se han radicado en ese expediente.
Entonces nosotros también vamos a hablar con él. Tenemos previsto hablar también con algunas autoridades locales, algunos personajes locales, si es del caso, eh, que nos recomendaron que los estuviéramos contactando, a pesar de que tienen otras actividades, otras agendas en este momento que están desarrollando con reuniones y que de pronto un poco podría imposibilitarles que se comunicaran con nosotros en el transcurso de esta mañana. Pero estos son algunos de los temas en los que vamos a profundizar y analizar. También nos toca profundizar en un tema que planteamos ayer y que lamentablemente se repite, porque ayer cuando estábamos haciendo el análisis de la situación de inseguridad y orden público en San Andrés, hablábamos del occiso del hombre que había sido asesinado en la noche del 30 de septiembre en el sector de Limbalcoff, que fue, por decirlo de alguna manera, la cifra con la que cerró un septiembre negro, como se le suele llamar a este tipo de circunstancias calamitosas, con 6 asesinatos en el mes de septiembre. Y lamentablemente, octubre abre con 2 homicidios en la misma modalidad de sicariato. Entonces, nosotros ayer hablábamos del caso del 30 de septiembre, pero hoy nos toca hablar del caso del 1 de octubre, hoy 2 de octubre del año 2025, porque es lamentable que esos episodios se sigan presentando en San Andrés, que esta guerra, quién sabe si de bandas, de egos, de intolerantes, de temas asociados al microtráfico o a algún tipo de prácticas de las organizaciones criminales, son las causantes de este tipo de violencia en San Andrés, pero toca analizarlas. Algo tendrán que hacer las autoridades. Estamos de acuerdo en que magia no pueden hacer. Poner un policía por cada habitante es imposible. Pero lo que sí creemos es que debe haber un plan, algunos llaman cuál es el plan A, cuál es el plan A de la administración, del gobierno y de las autoridades para enfrentar este tipo de fenómenos. Seguramente no lo hay, pero lo que sí debería haber sería aquí en San Andrés, de verdad, una auténtica operación desarme. Aquí hay que hacer operaciones tipo comando, como las que hizo en su momento el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en la Comuna 13 de Medellín, que la oposición de entonces utilizaba para macartizar y estigmatizar al gobierno, pero que al final de cuentas esa operación resultó en el éxito de lo que hoy es la Comuna 13 en Medellín, que es una zona residencial turística con un amplio aspecto cultural. Permitió que esa juventud que de pronto estaba poseída, tomada o vinculada con el delito y el crimen, empezara a expresar otras formas de ver la vida, de expresar sus sentimientos, sus emociones, de hacer rebeldía con los grafitis. Y hoy usted día va a la Comuna 13 de Medellín y encuentra una cantidad de grafitis artísticos que son expresiones culturales de esa comunidad. Es un sitio meramente turístico, le instalaron incluso escaleras eléctricas, le adecuaron unos senderos peatonales por donde la gente transita, hay toda clase de negocios, incluso yo encontré a un joven, le hice una entrevista, que vendía cerveza de cannabis, o sea, de la marihuana, y así como ese joven, muchos otros empezaron a ofrecer artesanías, camisetas, música. Encontré ciudadanos extranjeros, encontré que había una pareja de norteamericanos que vivían en la Comuna 13. Entonces esa operación Comando en Medellín fue la redención de
una comunidad que estaba avasallada por el delito, por el crimen, tomado por la subversión y el paramilitarismo, y en una operación comando, el ejército, a través de la brigada, creo que la brigada 13, fue la que pudo ingresar a una zona que era impenetrable y encontró una gran cantidad de armamento con la que se cometían toda clase de delitos, encontró secuestrados, liberó secuestrados, capturó cabecillas de organizaciones terroristas y criminales y logró la paz a la Comuna 13. Hoy día es modelo de desarrollo turístico, cultural y económico en la ciudad de Medellín. Entonces, ¿por qué no en San Andrés se hace una redada? Que las autoridades, si tienen algo de inteligencia, si todavía eso funciona, si todavía eso queda en Colombia, tendrían que estar eh, hallando, desmantelando o incautando ollas de vicio, de armamento con el cual se cometen estos crímenes. Es más fácil que si hay un plan de desarme se puedan evitar los homicidios que se están presentando en San Andrés, y no de pronto tener que ir a abatir a un gatillero, que tampoco sería lo ideal. Lo ideal es que en un plan de desarme se evite y se impida la comisión del delito. Aquí se habla de que hay incluso alquiladeros de armas con las que se cometen estos crímenes. Entonces la Policía Nacional, en una redada con la Fiscalía General, con el Ejército, con la Infantería de Marina de la Armada, pueden tomarse sitios que se declaran como impenetrables, donde se presume que hay armas de fuego, y desarmar a la población para que no se sigan perpetrando estos homicidios. O si la misma policía judicial, la SIJIN, tienen conocimiento por labores de inteligencia quiénes son los sicarios que lamentablemente se graduaron en esta eh, segunda eh, en esta segunda parte de el siglo XXI, puedan de alguna forma neutralizarlos. Porque o de no vamos a seguir contando todos los días víctimas en los barrios, en las calles, los familiares llorando y la sensación de inseguridad aquí en el territorio insular. Entonces allí el gobernador del departamento es quien debe liderar esa causa, es quien debe poner las directrices de hacia dónde quiere apuntarle en materia de seguridad, el fortalecimiento del sistema de cámaras de vigilancia para que cuando se cometa un crimen de esta naturaleza puedan ser monitoreados por los sistemas de vigilancia de circuito cerrado y puedan ser capturados también y llevados a la justicia. Pero el plan inicial tendría que ser una operación de desarme para evitar que se sigan presentando nuevos homicidios y todos los días tengamos que estar contando muertos en los barrios y en las calles de San Andrés, como ha ocurrido en estos últimos días. Entonces, eso por el momento para comentar en materia de seguridad ciudadana a partir de los nuevos hechos de sangre que se presentaron en la tarde de ayer, hacia las 2:30 de la tarde, en el sector de Simpson Well, dos jóvenes que ya fueron identificados por la Policía Nacional en un parte oficial que entregó ayer el comandante de la institución, se presentaron en la isla de San Andrés. Vamos a ver si podemos acceder a ese testimonio de ayer del comandante de la Policía Nacional. El comandante operativo está encargado porque el titular no se encuentra en la ciudad. Entonces, ese fue un parte que entregó ayer el comandante operativo de la policía de los hechos de sangre presentados en los últimos 2 días. Vamos a ver si podemos acceder a ese testimonio. Estamos aquí tratando de acceder.
a este testimonio. A las 8:50 de la noche en el sector de Limbalco, perdió la vida un ciudadano que fue objeto de un ataque sicarial por dos individuos en el sector de Limbalco. El fallecido tenía el nombre de Fabio Roberto Manotas Martínez, a quien le damos a la familia nuestro más sentido de condolencias y acompañamiento por parte de la institución. También resultó herido el señor Jean-Frank Gallardo Franco. La Policía Nacional, el Departamento de Policía de San Andrés y Providencia, se encuentra en este momento con todas sus capacidades investigativas y de inteligencias para dar con el paradero de estos dos individuos. Ya se han avanzado en estas investigaciones para lograr la captura de esos individuos. Bueno, ese es el parte que entrega la Policía Nacional de este episodio que se presentó en las últimas horas aquí en San Andrés. Ese fue el primer crimen, el del día 30. Ahora resta esperar qué va a ocurrir con las identidades, los móviles y los presuntos autores materiales, y también, por supuesto, si los hay, autores intelectuales de esta serie de asesinatos que se están presentando en la isla de San Andrés. Eso reporta la Policía Nacional, que ya se ha avanzado en las investigaciones por el crimen de la primera víctima, que fue la última del mes de septiembre, con la que ese mes bastante siniestro cerró ese calendario. Bueno, avanzando con los temas, 11:22 de la mañana, avanzando con otros temas. Como les había expresado, tenemos la intervención de cómo en el año 2001 la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia intervenía las finanzas de San Andrés para lograr acuerdos de pasivos que permitieran al departamento, endeudado hasta los tuétanos por una aprobación en la Asamblea Departamental de un empréstito de 50.000 millones de pesos por allá en el año 95. Ese empréstito tuvo endeudado a San Andrés cuando menos hasta el año 2010, 2012, si mal no recuerdo. Incluso el plazo para el pago de la deuda era hasta el 2018, pero el departamento logró, gracias a la gestión de gobernadores posteriores, logró hacer acuerdos de prepago a cambio de los intereses moratorios. El departamento, cuando ya nuevamente obtuvo autonomía financiera, porque durante todo el tiempo que estuvo bajo la aplicación de la ley 550 de 1995, que fue una ley de quiebras a la que se acogieron muchos entes territoriales, le hace departamentos o municipios e incluso empresas públicas y privadas, porque estaban prácticamente en la quiebra por manejos leoninos de su fiscalidad, de su deuda pública. El departamento afortunadamente solamente debió estar en esas afugias económicas entre 15 y 17 años, porque esto iba para 22 años. Y entonces, como se los decíamos, y esto ya saben por qué lo traemos a colación, porque hay propósitos de volver a endeudar el departamento con multimillonarias sumas de dineros que no serían lo conveniente para este departamento, y mucho menos si se comprometen vigencias futuras para otros gobernantes que tienen que venir a administrar las deudas ajenas. Entonces, en ese entonces, 2001, nosotros logramos hacer esta entrevista con el promotor de acuerdo de pasivos, y la información que en ese entonces nosotros presentamos fue de la siguiente manera. Vamos a ponerla a sonar. Cuando
los hechos se vuelven sucesos, Radio Sucesos, para saber qué está pasando y en qué puede afectarle. Las autoridades financieras, tanto del departamento como de la nación, han ponderado los grandes beneficios que traerá para el departamento la celebración de un preacuerdo con las entidades financieras, con los bancos del país, tanto estatales como privados, que le deja a San Andrés un periodo muerto de 5 años en el pago de su deuda, lo que quiere decir que el departamento deberá empezar a pagar de nuevo el servicio de la deuda a partir del año 2006. En el entretanto, durante estos 5 años, a partir del 2001 hasta el 2006, el departamento no tendrá que pagar ni intereses ni capital, y ello le permitirá a la gobernación del departamento poder cumplir algunas obligaciones, como por ejemplo el pasivo laboral. Se aspira a empezar y culminar el pago del pasivo laboral este año, y el año entrante pagar las demás acreencias. Hablamos sobre este tema con el promotor del proceso de reestructuración de pasivos del departamento, el doctor Augusto Moreno Barriga, quien es funcionario de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con los bancos, que es el grupo mayoritario, por eso era importante celebrar con ellos primero esa negociación. Era importante tratar de definir con ellos la estrategia, que eso nos permitía saber cómo íbamos a pagar los otros. Fue muy grande, además, valdría la pena también que ustedes hablaran con el gobernador y se cercioraran que nosotros hicimos hasta lo máximo, y sé que el departamento, además de pagar sus acreencias, quedara con unos remanentes para usarlo en inversión, de tal manera que el departamento no se viera menguado en su desarrollo durante lo que dura el acuerdo. En síntesis, lo que quiere decir es que la plata que se prestó prácticamente es como si hoy nos prestaran 100 pesos y tuviéramos que devolver los mismos 100 pesos en 20 años. ¿Por qué? Porque es devolver la misma plata. No es lo mismo hoy pagar 1.000.000 de pesos que debía hace 20 años que haber recibido el 1.000.000 de pesos hace 20 años. Es más o menos lo que quiero decir. La plata pierde su capacidad de recurso, y entonces, por lo tanto, aquí no hay intereses, hay unos intereses a 0%, 5 años muertos para pago de deudas con bancos, 5 años muertos para pago de deudas también con la nación, y los intereses, no hay intereses indexados, ¿sí? Por lo tanto, es un acuerdo que jamás en la historia de la reestructuración de deudas de entidades territoriales en Colombia se ha efectuado. Esto es acorde con los acontecimientos de los últimos momentos, en tanto que pues la nación debía hacer un esfuerzo para que el departamento no se viera menguado en su desarrollo. ¿Esto quiere decir, estos 5 años muertos, una despignoración, como se ha interpretado? Por supuesto, es que los recursos del departamento son del departamento. De ahorita lo que se van a usar los recursos es para pagar la deuda con todo el mundo, incluida la de los bancos y la de la nación, por supuesto. Que ellos van de última es otra cosa, pero las rentas están totalmente despignoradas. Quiere decir que se utilizan exclusivamente para pagar las acreencias del departamento. Es eso. Importante, pues, Bueno, esta noticia. Miren lo que en ese año 2001, ya tratando de solucionar toda esa situación en la que los diputados de la Asamblea en el año 94, 95 dejaron al departamento empeñado porque ignoraron las rentas del ente territorial para que al gobierno le hicieran unos empréstitos multimillonarios que terminaron en bolsillos ajenos, porque nunca terminaron en proyectos sociales y de inversión social para el departamento. Tuvo que hacer la entidad territorial, entregar sus rentas. Todas sus rentas las entregó, fueron pignoradas. Pignoración equivale a empeñar. Entonces, fueron pignoradas las rentas del departamento. El departamento perdió autonomía financiera. El departamento perdió capacidad de ejecución de sus recursos, porque estaban de alguna manera, por decirlo así, congelados en los bancos. Todo lo que entraba al departamento pasaba directamente a la banca,
y a un comité fiduciario, y ellos eran los que tomaban las decisiones de cómo se gastaba el dinero, incluso cuándo y cómo se le pagaban a los empleados, a los proveedores, cuándo se pagaban las pensiones, cuándo se pagaba la seguridad social. Eso no lo hacía el secretario de Hacienda, eso lo hacía el comité fiduciario, porque unos diputados irresponsablemente le aprobaron unos proyectos de créditos al gobierno departamental de la época. El gobernador entonces era Antonio Lee Manuel Stephens, y las rentas quedaron congeladas sin poder usarlos el departamento. Es lo que se quiere hacer hoy, es lo que se va a hacer hoy. Los diputados de la Asamblea Departamental tienen una seria responsabilidad y no pueden jugar con las arcas del ente territorial del departamento, aprobando multimillonarios empréstitos y comprometiendo las vigencias futuras del 2026 y 2027, porque eso es mezquino, es irresponsable, es dejar a quien venga a administrar el próximo año, el 2027, dejarlo maniatado para la ejecución de los programas sociales. Entonces, este testimonio que nosotros hemos rescatado de un noticiero que yo emití el 29 de junio de 2001, 29 de junio de 2001, hace 24 años, en Radio Sucesos RCN de San Andrés, sirve para ilustrar un poco cómo tenía que hacer, cómo tenía que acordar el departamento con la nación un mecanismo para salir de las deudas, pero sin quedar con la poca capacidad de pago, porque los intereses moratorios de los bancos se estaban comiendo los presupuestos del departamento, se estaban comiendo los ingresos de ley primera, de sistema general de participaciones, de regalías, de transferencias de situado fiscal, de impuesto de avisos y tableros, rodamiento, de derecho de tránsito, predial unificado, imporrenta, o sea, industria y comercio, sobretasa a la gasolina, en fin, y el departamento estaba sin esa capacidad de pago. Entonces hubo que apelar a que la nación le tirara un salvavidas, hiciera un acuerdo con los bancos y le dijera a los bancos: vengan bancos, regálennos 5 años de gracia, 5 años de periodo muerto, sin que ustedes sumen intereses ni reciban capital. Y en esos 5 años levantamos la pignoración, o sea, el empeño de las rentas de ese departamento para que ellos paguen deuda laboral, deuda pensional, deuda con proveedores, y luego ustedes en los 5 años empiezan nuevamente a cobrar la deuda, capital más intereses, pero a partir de ese momento. Y entonces se logró este periodo de gracia en una negociación bien intensa en la que tuvo que emplearse a fondo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque el departamento estaba cobijado por Ley 550 o Ley de Quiebras. En el 2001 se aprueba la Ley 617 y la Ley 617 entra, no, en el año 2000. Se aprueba la Ley 617 y la Ley 617 revoca la 550 y establece unas categorías por entes territoriales, es decir, municipios y departamentos. Ya hoy día no se pueden hacer cualquier tipo de negociaciones y que el ministerio venga a ayudar al ente territorial, porque para eso se establecieron unas categorías en las cuales se estipula cuál es la capacidad financiera, fiscal, que tiene cada departamento, y en virtud de esa capacidad financiera es que el departamento puede comprometer o el ente territorial, porque también podríamos hablar de municipios, el ente territorial puede comprometer sus finanzas, sus ingresos. Entonces, mucho cuidado, señores de la Asamblea Departamental, les estamos trayendo al presente la historia que ya vivimos en el pasado, para que luego no se excusen en que no conocían la historia y por eso ahora la repetimos. Quien no lee
quien no repasa la historia, está condenado a repetirla. Y San Andrés no puede repetir esa historia de inviabilidad financiera y operativa, no puede repetir esa historia de incapacidad para la ejecución de sus políticas y proyectos, porque queda de alguna forma embargado por las deudas que vayan a dejar tanto gobernante en el cargo como diputados en la Asamblea Departamental, que son quienes aprueban estos proyectos. Si hay algún diputado que nos quiera también ilustrar al respecto, con gusto le recibimos su comunicación. Nos pueden marcar al 322-735-9766 y con gusto nosotros le damos vía libre, al aire y sin censura. Vamos a leer algunos mensajes que nos están dejando los oyentes, los seguidores a esta hora que están conectados y quienes se van conectando en el transcurso del programa. Mateo Márquez dice que en los barrios la gente sabe quién es quién, los ven. Vamos a ampliar el texto. Los ven. Hay muchas formas de hacer saber la información oportuna a las autoridades sin riesgos. Mensajes, cartas, llamadas. No hay solidaridad. Se exige seguridad y los jóvenes, hijos de la calle, sin control, crecen en el delito. Niñas de 15 años embarazadas que luego dejan sus hijos a su suerte. Población que llega y se queda. Pago de recompensas por información. Mateo Márquez la tiene clara. Sabe cuáles son los problemas de San Andrés. Ojalá Mateo Márquez tuviera la capacidad de postularse a un cargo como autoridad civil del departamento, porque la tiene clara, porque pareciera que nuestras autoridades en el ejercicio no la tienen clara, no saben cuál es la problemática de San Andrés, pero este ciudadano que nos escribe la tiene clara. Primero, falta de compromiso y de solidaridad ciudadana de una comunidad que prefiere guardar silencio y callar cuando ve que están matando a los hijos ajenos, pero que solamente sale a quejarse cuando le matan los hijos propios. Pero mientras tanto, guardan silencio, no dicen nada, no le avisan a las autoridades, saben quién es quién y cuáles son los gatilleros que llegan por esas personas, pero no brindan información oportuna a las autoridades cuando podrían hacerlo por mensajes anónimos, mensajes de texto, WhatsApp. Se compra una SIM card, se manda un mensaje y se vota y ya no hay ningún tipo de conexión. Si lo que quieren es un anonimato absoluto y sin riesgo, porque de pronto tampoco confían en la autoridad de policía. Pero se puede hacer de mil maneras y advertir, ojo, que hay esta situación, hay gente que está rondando el barrio, parece que quieren cometer algún delito, están armados. Hay posibilidades de prevenir ese tipo de situaciones. Pero no solamente no lo hacen antes, sino que tampoco lo hacen después. ¿Por qué? Porque cuando ya se comete el homicidio, nadie vio nada, nadie supo qué ocurrió, a qué hora ocurrió, solamente oyeron los disparos, no vieron a nadie, no salió nadie en moto, en fin, no tenía placa, nada de nada. ¿Cómo las autoridades pueden esclarecer a ciegas un crimen si nadie colabora? Entonces, así tampoco se puede. También nos retrata una realidad social que tienen las islas, además de la violencia, pero que también va conectada con ella, y es esa forma precoz de las niñas ser madres y además madres solteras, madres solas. Se embarazan a corta edad, antes de los 14 años incluso, a pesar de que la sexualidad en menores de 14 años es un delito, pero hay también madres de 14 años de edad y son madres que
todavía no se han graduado de ciudadanas, pero ya se graduaron de madres y no tienen cómo responder por esos hijos que se los endosan a las abuelas o los dejan a su suerte mientras van a rebuscarse unos pesos para darle algo de alimentación y de bienestar a ese niño. Y entonces estos niños solos, con tiempo de ocio excesivo, se convierten en delincuentes. Entonces es un círculo vicioso, es un ciclo que no tiene fin. Y el tercer componente que dice Mateo Márquez es que es una población que llega a la isla y se queda. Y se queda porque a veces es población traída por residentes, traída por raizales. Es población que se queda con la complicidad de residentes, con la complicidad de raizales. Eso depende del matiz, del interés y de la conveniencia de cada quien. Entonces, como sociedad que somos disfuncional, somos una sociedad disfuncional. Hay que comenzar por reconocer que San Andrés es una sociedad disfuncional. No colaboramos con las autoridades. También las autoridades están permeadas por corrupción, por fenómenos de dejar hacer, dejar pasar, por conveniencia y por pereza también. Hay algo de pereza también en algunas autoridades de no querer hacer las cosas. Por ejemplo, la pereza de la gobernación del departamento. Nunca ha podido la gobernación del departamento dar aplicación a una norma que nos evitaría tanto basurero a cielo abierto en San Andrés, y es la aplicación del comparendo. ¿Qué tiene que hacer? Y yo voy aquí a confesar y a revelar una infidencia. En algún momento tuve una asesoría con una de las entidades del departamento y empecé a promover mediante algunos escritos, algunos memoriales, que se empezara a dar aplicación a la ley que establece la obligación del comparendo ambiental. ¿A través de qué dependencia se debe hacer? A través de la Secretaría del Interior, del despacho del gobernador y de el comando de policía. A ninguno le interesó el tema. Ninguno se mosqueó, ninguno tomó la iniciativa, ninguno le dio la importancia a los memoriales que se presentaron para que se empezara a exigir el comparendo ambiental como una forma de imponerle una sanción, porque el ciudadano solamente cuando le tocan el bolsillo reacciona y deja de hacer las cosas que hace erradamente. Cuando al ciudadano le imponen un comparendo, entonces es cuando se va y se pone al día con el SOAT, con la revisión técnico-mecánica y con la licencia de conducir. Entonces, si al ciudadano le impones un comparendo ambiental porque arrojó basura en cualquier lado, no lo va a volver a hacer porque sabe que le van a volver a imponer una multa. Y multas que además deben ser cobradas, a las que se le deben hacer procesos coactivos, porque la verdad es que el departamento también pierde una gran cantidad, el ente territorial, de ingresos porque las multas se vencen y no hay una oficina de cobro jurídico coactivo que obligue a estos sancionados a pagar las sanciones que se le impusieron. Entonces, en esos temas, mire, más que estar gastando los presupuestos en obras leoninas, yo soy de los que insiste, San Andrés solamente necesitaría 4 frentes de obras, que serían vías, andenes, alcantarillado y acueducto. Lo demás, mantenimiento. Pero eso de estar inventándose parques polideportivos que al final de cuentas quedan abandonados a su suerte, eso es despilfarrar el recurso del erario del departamento. Más bien, a los que ya existen hay que hacerles mantenimiento y darles la utilidad. Por ejemplo, el parque de Managuar es un parque que hace rato no recibe mantenimiento y no se lo hacen, no se lo han hecho.
A veces tiene utilidad, a veces no. El Parque Bolívar es un parque que quedó ahí tampoco sin mantenimiento y más sin utilidad. Eso sí que dejó de ser útil. Eso es hoy por hoy inútil. Y así sucesivamente. Entonces, en lo que debe invertir el recurso, la administración, es, por ejemplo, en agresivas campañas de aseo y limpieza, de reforestación, y no solamente reforestación en el territorio, sino también reforestación en el mar, de, por ejemplo, bollado de las zonas de playas y cayos, de inversión en el recurso humano, en el rescate de los niños, llevar a muchos de estos niños que están, como dice Mateo Márquez, a su suerte, porque son hijos de madres precoces, llevarlos a programas sociales, a programas de educación, de formación en aptitudes, en habilidades, que le descubra y le potencialice todas esas habilidades que tienen estos chicos para que tomen esas potencialidades como modelo de desarrollo futuro, modelo de desarrollo profesional, técnico, académico, que les sirva en la vida para rebuscarse a lo bien y no de pronto desviarse del camino hacia la delincuencia. En eso es en lo que debe estar empleando nuestros recursos el gobierno departamental, más que en cemento inútil, porque claro, hay un cemento que es útil, construir vías, adecuar las que están dañadas, construir andenes, construir alcantarillados y acueductos, eso es de una gran utilidad. Pero hacer edificios que no tienen ninguna utilidad muchas veces, yo pongo el ejemplo del Sunrise Park, es un ejemplo que aplica para todos los gobernantes, desde Simón González hasta Nicolás Gallardo, porque Simón González fue quien construyó el Sunrise Park. Y el Sunrise Park funcionó, la única vez funcional en su vida fue con Simón González como intendente, porque incluso creo que como gobernador ya no fue. Y es la obra que se ha reconstruido 5 veces, y antes tenía una piscina, y no le hacían mantenimiento a una piscina, ahora le están construyendo 3 piscinas. Entonces imagínense, si no le hacían mantenimiento a una piscina, ¿cómo le van a hacer a 3? Ahora vamos a tener 3 mosquiteros, 3 reservorios de agua donde se va a acumular el moho, el verdín y los insectos transmisores de enfermedades como el Aedes aegyptis, con una serie de enfermedades virales que afectan a la población por las condiciones climáticas. Bueno, vamos a seguir leyendo comentarios. Samir Hawkins Escobar es bastante activo, aunque repetitivo a veces en los comentarios, pero siempre está, yo creo que copia y pega. Pero bueno, vamos a darle lectura. Los recursos judiciales más recientes relacionados con Nicolás Gallardo, el gobernador de San Andrés, por doble militancia, y los procedimientos posteriores. Vamos a ver, bueno, ese comentario está largo y no me abre la pantalla. Pero aún no hemos hablado de ese tema, de la nulidad de la elección del mandatario. Habíamos dicho que íbamos a llamar al abogado porque nos había confirmado que efectivamente iba a atendernos, porque ayer radicó en Presidencia de la República y también en el Consejo de Estado, radicó un par de escritos porque considera que se está de alguna manera insistiendo en una situación de dilación del proceso que él, como abogado demandante, llevó a cabo. Entonces aquí ya le estamos marcando al doctor Carlos Alfaro Fonseca, el abogado demandante, a quien vamos a saludar en breve. Doctor Carlos Fonseca, buenas tardes. Bueno, vamos a ver si nos escucha, porque aquí pareciera que no nos escucha el doctor Carlos Alfaro. ¿Aló? Bueno, ahí nos cortó el
Ya quedan Nos cortó el mensaje. Vamos a insistirle, a ver si fue que no nos copió, para que nos cuente en qué consiste el escrito que ayer radicó, ante la Presidencia de la República y ante el Consejo de Estado sobre este caso. Aquí lo estamos contactando. Doctor Carlos Alfaro, buenos días. César Pizarro, el periodista de San Andrés. Bueno, déjeme y le acondiciono el audio para que salgamos al aire. Bueno, aquí tenemos ya la comunicación. Vamos a ver si es posible con el doctor Carlos Alfaro. ¿Me escucha allí, doctor Carlos? ¿Aló? Sí, señor. Doctor Carlos, usted es el abogado demandante en el caso de la nulidad electoral contra el gobernador Nicolás Gallardo Vázquez. Recibimos ayer copia de dos escritos que usted radicó, uno ante la Presidencia de la República y otro ante el Consejo de Estado. Usted está denunciando que en este proceso se ha abusado tanto del derecho hasta el punto de... Le escucho entrecortado. Hasta el punto de haberse radicado 371 memoriales. ¿Usted los contó? Sí, señor. Es que es increíble. Mañana, 3, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, vamos a cumplir 6 meses. ¿Sí? De haber salido de la decisión que es de única instancia. Me toca comprar una velita y un ponqué chiquitico, lo parto por la mitad y cumple 6 meses. ¿Le va a hacer celebración? Sí, toca celebrarlo porque es histórico eso. Amén. Tú sabes, César Augusto, que me denunciaron ante la fiscalía porque yo disque alteré los videos y fotos que sirvieron de base para que la sesión quinta del Consejo de Estado decretara nula la elección del señor gobernador. Bueno, pero... Cuando tú sabes, tú que eres abogado, no tiene nada que ver ahí. Sí, señor. Claro, y usted que es abogado, usted sabe que también hay la posibilidad de presentar denuncias penales también por falsa denuncia. Sí, va a tocar, francamente, para que al menos me respeten tantico. Claro. Doctor Alfaro, ¿por qué usted le escribió a la Presidencia de la República? ¿Cuál es el propósito? El propósito es porque hay una norma, ahorita no la tengo en mente, es un decreto, donde ellos, la presidencia en cabeza del Ministerio del Interior, sí, deben estar pendientes, porque es la persona que encarga. Es más, ellos hicieron esa solicitud al día siguiente, es decir, el 4 de abril, la jurídica del Ministerio del Interior solicitó la solicitud de la certificación para proceder, de acuerdo a la norma, encargar a un gobernador, pedir la terna y fijar fecha para elecciones atípicas. Por eso lo hice. Claro. El otro memorial fue dirigido al Consejo de Estado. Sí, diciendo que me certifiquen eso, ¿cierto? Porque es que ya es justo. Ahora metieron una tutela, no contra mí, sino contra la sesión quinta del Consejo de Estado. Sí, que a propósito le mandó un memorial, estos 4 magistrados de la sesión quinta a la sesión primera, al magistrado ponente, diciéndole palabra más, palabra menos, pues que se pusiera juiciosito, que la tutela no es una tercera instancia. Sí, una tutela que ya va a cumplir 3 meses de haberla puesto y ni siquiera la han resuelto. Y tú sabes que de acuerdo al decreto 2591, el término para resolver la impugnación son 20 días. Y llevamos en 3 meses y en lo mismo. ¿Y qué pidieron? Que todo el expediente o la sentencia fuera traducida al dialecto raizal. ¿Sí? Es más, un señor ahí que creo que se llama Richard, dijo que la sesión quinta del Consejo de Estado no ha debido iniciar la nulidad electoral porque primeramente han debido convocar o hacer una consulta popular al pueblo raizal. La demanda jamás de los jamás se instauró contra la comunidad raizal, que me merece todo el respeto y la admiración. La demanda fue contra el señor alcalde, contra el señor gobernador
de Y nuestro contra el alcalde consular, también. con fundamento en una norma de rango constitucional, como es el artículo 107 de nuestra Carta Política, que desarrolle una ley estatutaria como es la 1475, César Augusto. Claro. ¿Usted cómo recibe, doctor Alfaro? Estamos hablando con el doctor Carlos Alfaro Fonseca, es el abogado demandante en el caso de la nulidad del gobernador. ¿Usted cómo recibe, doctor Alfaro, esos dos pronunciamientos del Consejo de Estado de la sección quinta? Por un lado, le niega una solicitud de nulidad al señor Richard Martínez Olivera y le ordena a la Secretaría General de ese alto tribunal que no le remita al despacho más asuntos que ya fueron resueltos y tratados o tramitados como nulidades y recusaciones. Y por el otro lado, el escrito de los 4 magistrados de la sección quinta al magistrado de la sección segunda, donde le dice, usted debe decidir ya el tema de la tutela porque está interfiriendo con la competencia que tenemos nosotros como autoridad de jurisdicción electoral para definir el tema de la nulidad. ¿Cómo recibe esos dos escritos, esos dos pronunciamientos? Ya en el Consejo de Estado, ya esa es la muestra de que ya en el Consejo de Estado se están molestando con tanta dilación en ese proceso. Bueno, la primera, en el caso de que le solicitaron a la Secretaría de la sección quinta en cabeza de la doctora Etel Mariño, que por Dios, ya no más escritos ni solicitudes impertinentes y perniciosas. Yo le he solicitado a la sección quinta que demos aplicación al artículo 295 del Código General del Proceso sobre sanciones de tipo económicos. Aquí en Bucaramanga, a un abogado económicamente le metieron una multa de 10 salarios mínimos legales mensuales y le compulsaron copia para que lo investiguen disciplinariamente, que es lo justo. Además, en el caso de la tutela, ¿cómo van a la sección primera, la sección segunda, perdón, aceptar una tutela porque no tradujeron al idioma raizal la decisión contra el gobernador? ¿Cuál derecho fundamental le violaron? Amén de que aquí no se está discutiendo, ningún atentado ni un derecho fundamental contra la comunidad raizal de San Andrés. Entonces yo en ese orden de ideas creería que ya llegó el momento de ya no más, ya está bueno. Y eso es lo que está diciendo el Consejo de Estado. Precisamente, y ahora tú sabes que ya se pusieron como juiciositos los 4 magistrados integrantes de la sección quinta, ¿sí? Donde le piden al colega de ellos de la sección segunda, doctor, por Dios, ya está bueno. Te repito, la tutela, que es de rango constitucional, así lo estipula el artículo 86 de nuestra Carta Política y que lo reglamenta el decreto 2591, esos términos son perentorios, son de obligatorio cumplimiento. Y una tutela que creo que va a cumplir 3 meses y no la han resuelto, apenas está en la medida cautelar. Y una medida cautelar sin ningún piso y sin nada. ¿Cuál derecho fundamental violaron ahí? Ninguno. No sé francamente qué está sucediendo en esa sección segunda. Claro. ¿Usted confía en que antes de la próxima semana o antes de que salga este mes, este asunto se resuelva, o usted cree que esto va a seguir teniendo más dilaciones? A ver, que lleguemos a lo siguiente. En estos momentos lo que tiene trancado, digamos, de que se dé el encargo de un gobernador y se fija elecciones atípicas, está en la tutela, correcto. Esa tutela tiene una medida cautelar. Antier la sección quinta solicitó levantar esa medida cautelar y yo pasé un escrito enseguida coadyuvando esa solicitud de la sección quinta del Consejo de Estado que levanten la medida cautelar y que fallen, ¿sí? Entonces yo creo que una vez suceda eso, yo creo que ya no cae más pataleo. Es que mañana cumplimos 6 meses de una decisión de única instancia, donde todos los sujetos, tanto pasivos como activos y coadyuvantes, tuvieron la oportunidad de solicitar cualquier cantidad de nulidades y recusaciones y unas cosas sin sentido. Pide una recusación
después de haber fallado, por Dios. ¿Usted cree, doctor? Pero esperemos que por fin pongamos fin a este Vía Crucis. Claro. Doctor Alfaro, usted en algún momento me había comentado que incluso le habían hecho algunos mensajes amenazantes e intimidatorios, bueno, de fanáticos o de seguidores o de ciudadanos, que uno difícilmente asociaría al depositario de este tema. Sí, efectivamente, me llegaron a mi correo, sí, o a mi WhatsApp. Yo soy una persona, podemos decir que soy una persona pública, sí, y efectivamente me llegaron esas amenazas, pero al final de cuentas, tú sabes que hay ciertas profesiones que conllevan un riesgo, ¿no? Y el caso mío, pues lo llevan. Y al final de cuentas, pues ya uno está como viejito para asustarse ya. Claro. Y además, yo el día de los temblores, creo que no nací el día de los temblores. Claro. Venga, doctor Fonseca, Alfaro, ¿cómo va el proceso que usted también tiene del alcalde de Providencia, Alexander Ramírez Nuza? Hoy, por fin, el Tribunal Administrativo de San Andrés, después de resolver cualquier cantidad de recusaciones y nulidades y todo, ofició o envió a la sesión quinta del Consejo de Estado para que resuelva la apelación contra la decisión de segunda instancia que decretó nula la elección del señor alcalde de San Andrés. De Providencia. Que, de acuerdo a de Providencia, perdón. Recuerda que en segunda instancia los términos se recortan. Recuerde que en primera instancia son 10 días, ¿sí? De acuerdo a la 1437. Y en segunda instancia son de 3 días para los extremos y 5 días para el Ministerio Público. Así que creería que a más tardar en 2 meses, creería yo que ya esa decisión de segunda instancia debe estar debidamente ejecutada y que no me toque pasar otro vía crucis como la demanda contra el señor gobernador. No lo dude, no lo dude que cuando están cortados con la misma tijera, el molde sale igualito. Así que lo más seguro es que van a apelar a la misma estrategia de dilaciones. De pronto va a tener usted al señor Richard Martínez nuevamente de contradictor en el proceso del alcalde. Y habrá nulidades, recusaciones, solicitudes de traducción a la lengua nativa, va a tener tutelas y medidas cautelares. Así que así se gana tiempo, ya lo descubrieron, o a menos que haya un pronunciamiento del Consejo de Estado donde deje sentada una especie de jurisprudencia que no va a permitir que se conviertan este tipo de estratagemas jurídicos en la creación de una segunda instancia que no existe. Exacto, una tercera instancia, porque claro, en el caso, en el caso del alcalde, sobre todo, que tiene la primera instancia en el tribunal y luego sube al Consejo de Estado. Aun cuando fíjese que en el caso del alcalde ha habido tanta garantía que ya el proceso pasó por el Consejo de Estado cuando se resolvió la nulidad sobre la suspensión del cargo que en su momento hizo el tribunal. ¿Recuerda? Exacto, sí señor. Y además yo creería que no va a demorar tanto porque ya los extremos pasivos, sí, han puesto cualquier cantidad de recusaciones y pertinentes y no sé, todo, recursos. Lo único que falta es una habeas corpus. Invocando el derecho a la libertad. Doctor Alfaro, ¿usted va a insistir en la necesidad de que se impongan sanciones por este abuso arbitrario del derecho que se ha presentado en este caso? Es que es más, César Augusto, mire, yo le he solicitado a la sesión quinta, ¿sí? Y creo que al Tribunal Administrativo de San Andrés que por favor, de acuerdo a la ley 2213 del 2022, hoy en día, en aplicación a la virtualidad, todo lo que usted mande a un despacho
lo tiene que enviar al mismo tiempo a los correos electrónicos de los demás extremos procesales. No lo están haciendo. Es más, están bloqueando todos los requerimientos que ellos están mandando. Tú te metes a cualquier proceso por el SAMAI de cualquier alcalde y gobernador de Colombia y te salen enseguida los diferentes actuaciones procesales. En esto no, todo está clasificado. Claro. ¿Les resulta extraño eso? Pues a mí sí, y ojo, ¿quién lo está diciendo, no? No, lo estoy diciendo por mi edad, ¿no? Ya cumplí 74, voy para 75, y es primera vez en mi vida que encuentro esta situación tan incómoda para mí. Pidiéndole al fallador de primera y segunda instancia, por Dios, déjenme ver qué es lo que están pidiendo la contraparte. Cuando además es su obligación notificárselo en el mismo instante en el que lo radica. Al mismo momento. Claro. Claro, es pichar el botón a todos los correos electrónicos que figuren ahí en esa cuerda contenciosa. Claro. Doctor Alfaro, cuando mañana le ponga la velita a la torta, hace una fotografía, me la envía y yo con gusto la publico. Pero entonces va partida por la mitad porque apenas son 6 meses, no es un año. Perfecto, sí, toca media torta. Listo. Doctor Alfaro, ¿qué piensa usted de toda esta parafernalia que se ha venido presentando en los últimos días, por ejemplo, con que el alcalde de Bucaramanga, ahí donde usted se encuentra en Bucaramanga, su elección fue anulada? Él presentó una recusación, se la resolvieron antes de 27 días y se fue 24 horas. Claro, y se fue se fue pacífica y tranquilamente. El gobernador del Magdalena le anularon su elección en el mes de mayo, se la ratificaron por allá, creo que en el mes de julio o agosto, y en el mes de septiembre ya la presidencia de la República estaba convocando a elecciones, ¿no? Imagínense, convocando a elecciones. Y en el caso de San Andrés, que fue primero, todavía está en un limbo jurídico que no se resuelve. Sí, lo que hemos comentado en el transcurrir de esta entrevista, César Augusto, es increíble, que no entiendo por qué. Inclusive yo diría que ellos están incumpliendo sus propios fallos, ¿correcto? Porque si usted dice una cosa como juez de la República, se tiene que cumplir. ¿Y dónde queda el principio constitucional de una pronta y eficaz justicia? Se estarían burlando de ese principio constitucional, César Augusto. Bueno, doctor Alfaro, Carlos Alfaro Fonseca, me está contando novedades que conozca alrededor de este asunto. Nosotros lo llamamos porque usted nos había compartido ayer el memorial que le remitió a la Presidencia de la República y el de coadyuvancia que le había remitido al Consejo de Estado sobre esta misma situación. César Augusto, gracias, muy amable, y muy especialmente a tu vasta audiencia allá en nuestro departamento insular. Gracias, muy amable, que estés muy bien. Hasta luego. Perfecto. Ese es entonces el abogado Carlos Alfaro Fonseca, es el abogado demandante en este caso, y ya nos había compartido información valiosa que teníamos que profundizar, porque este programa sin censura lo que busca es profundizar en los temas, pero además de eso, además de profundizar en los temas, escuchar las diferentes voces. Nosotros tenemos un número para recibir llamadas y un WhatsApp para recibir mensajes de audio. Si a bien lo tienen, los que nos escriben también nos podrían enviar sus audios, y de esta manera nosotros podríamos hacerlos escuchar y escucharlos nosotros también. Son las 12:10 del mediodía, 12:10 del mediodía de este día. Hoy es jueves 2 de octubre del año 2025.
Algunas noticias sueltas que también queremos comentarles, no solo de San Andrés, sino de Colombia y el mundo, es la situación internacional que se está viviendo y de la que Colombia también está haciendo parte, con una flotilla de ayuda humanitaria que avanzaba hacia Gaza y que fue interceptada por navíos militares de Israel. A bordo iban 2 colombianas y como consecuencia de esta situación, el gobierno de Gustavo Petro Urrego ha ordenado el retiro de toda la delegación de la misión diplomática de Israel en Colombia y también, por supuesto, del personal que quedaba de Colombia en la embajada ante el Estado judío. Hechos noticiosos para destacar también, bueno, el pronunciamiento que ha hecho el Procurador General de la Nación, porque el Procurador dice que se necesita que este Estado totalmente centralista pase a ser un poco más preocupado por los territorios, porque lo que estamos viendo es que cada vez el Estado asume más competencias y le recorta funciones y capacidades a las autoridades territoriales. Entonces el procurador le hizo un llamado a los alcaldes del país para manejar un lenguaje consecuente con lo que sucede, a no seguir con estas expresiones medio complacientes y disimuladas de decir que en algunos lugares hacen presencia organizaciones criminales cuando lo que hacen realmente es delinquir. Entonces, el procurador también está llamando a que los alcaldes y gobernantes se empoderen de la seguridad territorial ciudadana, del orden público, y que no solamente sea la nación, y que si hay organizaciones criminales no digan, no, es que aquí hace presencia los Pachenca o alguno de estos grupos. No, están delinquiendo los Pachenca. Eso es lo que el procurador está pidiendo que se diga con nombre propio, porque claro, hablábamos ahorita de la falta de solidaridad y de colaboración ciudadana, que el ciudadano no habla, pero es que el alcalde o el gobernador tampoco habla. Y maquillan y utilizan eufemismos y dicen las cosas un poco veladas, pero no tienen el valor civil de decirlo como corresponde. Otros oyentes que nos están escribiendo, pareciera como si los magistrados estuvieran en la nómina de la gobernación. Ramón Mosquera. Del Mar Hooker, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde es el origen? Del Mar Hooker, ¿de qué nos habla? A ver si le podemos responder. Si puede, si nos está escuchando todavía, cuéntenos a qué se refiere cuando dice de dónde viene todo esto, de dónde es el origen, y de pronto le damos una ilustración. Porque hemos hablado de 5 temas como mínimo. Entonces hay una mezcla de temáticas de las que podríamos decir muchas cosas, pero si no nos puntualiza a cuál se refiere, no podríamos darle la respuesta. 12 del mediodía, 14 minutos. 12, 14 minutos en este día jueves 2 de octubre del 2025, aquí en Sin Censura a través de Archipiélago Press. Un saludo cordial a los colegas de Pregoneros Hay que nos están monitoreando y activos. No solamente de Archipiélago Press hace periodismo aquí en esta plataforma multidigital, los colegas de Pregoneros Hay también hacen un excelente trabajo y a ellos también los pueden seguir y los pueden desde luego monitorear. Ayer en la tarde, un intento de asalto frente al Banco de la República desató tensión en el centro histórico de Santa Marta. Los delincuentes se apertrecharon al pie de
un camión de valores, un camión de estos blindados de valores, y pretendían atracarlo. El vehículo se encontraba parqueado, estacionado frente al Banco de la República. No fue posible el intento de atraco, de asalto a este camión de valores del emisor, de la sede del emisor en la capital del Magdalena. La policía hizo presencia, pero miren ustedes que el crimen hoy en Colombia, el crimen organizado, es de tal temeridad que incluso en la misma sede bancaria, en el carro de valores, donde hay unos vigilantes, unos guardias de seguridad haciendo la cobertura de seguridad de esos valores, son capaces de llegar y perpetrar o intentar perpetrar un asalto, un atraco a mano armada. No pudieron, la situación se tornó tensionante porque fue en la vía pública, había tráfico vehicular, había personal circulando, y de alguna manera esto puso en riesgo la seguridad de los ciudadanos que por allí transitaban. Bueno, nosotros terminamos de esta manera por hoy. De pronto cerramos con un tema que también es de vital importancia, y es la alerta que está haciendo la joven Jerome Sanabria. Ella es una joven de corta edad, ni siquiera cumplió la mayoría de edad cuando ya empezó a hacer activismo a través de un movimiento que ella creó, Con Mi Ahorro No, porque ella tiene la preocupación de que cuando le toque llegar al fondo de pensiones en unos 40 años, 50 años, a pedir su pensión, no habrá dinero para pagarle su pensión. Entonces ella creó, a raíz de la reforma pensional que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro al Congreso de la República, y que pasó a los trancazos, pero que está en estudio de constitucionalidad en la Corte Constitucional, ella ha venido alertando que el gobierno nacional está haciendo una expropiación del ahorro pensional que los va a afectar a ellos en el futuro, pero que también va a afectar en el presente a algunos ahorradores. Entonces ella está alertando que, de acuerdo con declaraciones que entregó el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, se pretende por parte del gobierno nacional, amparado en ese texto de la reforma pensional que no ha entrado del todo en vigencia, se pretenden expropiar unos 9 billones de pesos, sobre todo de aquellos trabajadores que, por el riesgo que entrañaba su actividad, como bomberos, policías, militares, tenían que hacer unos aportes adicionales al fondo de pensiones. Lo hicieron, y ello ha permitido un ahorro de 9 billones de pesos que ahora el gobierno nacional quiere utilizar para pagarle una mesada pensional a adultos mayores que nunca cotizaron al fondo de pensiones. Loable la intención del gobierno nacional, que ya venía haciéndose desde otros gobiernos por un valor menor del que propone hoy día el gobierno nacional, y sin necesidad de reforma pensional, porque iba con cargo directamente al presupuesto de la nación a través de un programa que se llama Colombia Mayor, que es para el adulto mayor, o los BIPS, que son los beneficios económicos pensionales subsidiados, que era de pronto sin necesidad de tener acumuladas muchas semanas ni mucho ahorro. Usted hacía un aporte mínimo, creo que eran 19,000 pesos al fondo pensional, y de esta manera empezaba a hacer un ahorro desde la adultez mayor para tener hacia futuro corto, en el corto plazo, una bonificación pensional. Eso ya lo hacía el gobierno nacional a través de el programa BIPS y el programa Colombia Mayor para los adultos mayores. Pero ahora el gobierno, para vender la idea de que está creando una pensión para los adultos mayores, está intentando apoderarse de 9 billones de pesos que le corresponden a los ahorradores, a los trabajadores que han venido aportando ese fondo pensional, y que con ese ahorro
sobre todo de los bomberos, de los policías, de los militares y de otros cargos que entrañan alto riesgo, se pretenden financiar proyectos que deberían ser financiados con el presupuesto de la nación. Y esta joven, Jerome Sanabria, que se ha vuelto toda una celebridad, que se ha vuelto una influencer, incluso aparece como la segunda influencer más leída en Colombia, de acuerdo con la encuesta de cifras y conceptos a los líderes de opinión para conocer a quienes siguen. Jerome Sanabria, esta muchachita, que además también tiene una especie de pedagogía callejera para enseñarle a la gente un poco de la literatura jurídica y operativa de los temas pensionales, está alertando que el gobierno nacional, de acuerdo con lo que el propio presidente de Colpensiones dijo en la televisión, estaría intentando expropiar algo así como 9 billones de pesos de los ahorradores de las pensiones para pagar un programa social muy loable que debería pagarse con el presupuesto de la nación. Y finalmente es viral un video de un soldado colombo-israelí que se encuentra en Oriente Medio luchando al lado del ejército de Israel en esta guerra con Palestina y toda la situación que se presenta con Gaza, que le hace un llamado de atención al presidente y le dice: señor presidente, los colombianos en Colombia tienen muchos problemas que requieren de usted para solucionarlos. Enfóquese en los problemas de Colombia, que es mucho el dolor que están viviendo muchos colombianos, y no se intrometa en asuntos externos que a usted no le corresponden. Ese video se ha hecho viral, además porque este soldado se llama Brian, y es uno de los Brian a los que en días pasados el presidente estigmatizó. En Colombia hay 165.000 Brian, y es uno de los que fue estigmatizado por el presidente de que los Brian eran unos jóvenes vagos que solamente tomaban mujeres, las embarazaban y no respondían por ellas. Ese fue un estigma que le hizo el presidente de la República a los 165.000 colombianos de nombre Brian. Por último, JetSmart y On Vacation, que es uno de nuestros clientes, se han unido en una alianza para, desde el 15 de octubre, llevar pasajeros directamente al Mar de los Siete Colores, con promociones exclusivas en octubre, noviembre y diciembre, sobre todo desde la ciudad de Bogotá. Se va a dar esta oferta turístico-aeronáutica para beneficio de San Andrés y Providencia, porque van a traer más cantidad de viajeros, de turistas y de pasajeros a San Andrés a través de una alianza entre la aerolínea de bajo costo relativamente y la cadena turística On Vacation. Muy bien, 12 y 24 minutos. Nosotros de esta forma estamos terminando entonces por hoy vamos a ajustar las 12:30 y vamos a ocuparnos de algunos asuntos de la administración que vale la pena destacar, y es que el gobierno departamental ha comenzado una obra de inversión. Como nosotros decimos, es importante que el gobierno se enfoque en este tipo de obras. Se ha iniciado obras de remodelación urbana de andenes entre la peatonal de Sprat Bike y el Tropical Park en el sector de San Luis, a la entrada en el sector de Saribey, a la entrada ahí de este sector de Saribey, donde también se construye la casa museo. Ese era un proyecto viejo que ya había anunciado que tenía en mente el gobierno de Ronald Housney, el malogrado gobierno de Ronald Housney. Como se metieron en prácticas venales, el gobierno nunca terminó y
se malograron algunos de estos proyectos e iniciativas que se tenían en mente y se ha retomado y es hacer como un sendero peatonal con nuevos andenes, ojalá bien hechos, porque aquí en San Andrés hacen unos mamarrachos y ahora nos venden como adoquines unos andenes de cemento, unos andenes de cemento a los que le utilizan un molde de figuras para dar la apariencia de adoquines, pero no es más que, por decir allí, una machota de cemento arrojado con la que le hacen molduras y con cemento de muy mala calidad, porque la verdad es que duran muy poco. Ojalá aquí sí se haga una vía peatonal adoquinada bonita, si se pueden ampliar las bermas, que se amplíen y que sirva de paseo peatonal hasta el Tropical Park y que allí se haga una conexión bonita, porque en el Tropical Park lo que encontramos también son unos bordillos que nunca fueron rellenados, que nunca fueron adoquinados, que nunca fueron pavimentados, que tampoco se les sembraron ningún tipo de jardinería, y se le pusieron unas estatuas malucas, costosas, amorfas, que fueron rechazadas casi que al unísono por la comunidad raizal. Incluso en alguna ocasión hasta nos insultaron a nosotros porque nos atrevimos a hacer una entrevista con un turista que expresó su satisfacción porque le parecía que, bueno, era una representación cultural de una región que les resultaba atractiva. Pero muchos se ofendieron incluso con nosotros y, como ocurría en la antigüedad, mataron al mensajero. En fin, son gajes del oficio en la profesión de periodista. Entonces estas obras, dice el gobierno, son obras de 2.4 kilómetros de andenes entre el letrero del I Love San Andrés y el Tropical Park para mejorar la movilidad peatonal en North End. Bueno, por lo menos en esa zona de North End. El gobernador del departamento, Nicolás Gallardo, anunció el inicio de las obras intervención de andenes que conectan esta parte de la isla con el sector del Tropical Park y las adecuaciones que buscan mejorar la movilidad peatonal y la seguridad vial. La obra hace parte del plan de mejoramiento urbano que beneficiará tanto a residentes como a visitantes o turistas, generando espacios más accesibles y cómodos para el tránsito de peatones. Con esta intervención se refuerza el compromiso de la administración con el ordenamiento vial y el bienestar comunitario de San Andrés. Vamos a ver cuánto se toma el contratista en la adecuación de este paseo peatonal entre el letrero I Love y el Tropical Park. Como van a pasar por ahí en esta obra, ojalá y le echaran una miradita al Parque Cariño al Niño, que está totalmente abandonado a su suerte. El mecenas que era el encargado de cuidar este parque, como fue el doctor César Berbel Montes, creo que ya no vive en San Andrés, me corregirán y mañana, si es del caso, hablamos con él. Ya por su edad también ya no se puede ocupar de ese activo que los niños de la época utilizamos y que requiere que entonces el departamento le eche una miradita, y ya que está haciendo parques, que adecue ahí ese espacio que es el Parque Cariño al Niño, uno de los más emblemáticos y entrañables espacios de entretenimiento que tiene la isla de San Andrés, como es el Parque Cariño al Niño. Muy bien, 12:30 del mediodía, 12:30 del mediodía de este 2 de octubre del 2025. No es más por hoy. Agradecerles a nuestros seguidores. Ya saben, mañana, Dios mediante, estaremos de vuelta.